School Tales o Cuentos de Escuela, la serie, es una nueva antología de terror tailandesa que es bastante interesante. Como la mayoría de las antologías, es algo mixto, como entre puntos destacados y otros mínimos. Pero lo interesante aquí es los cuentos escolares, que implica una continuidad de ambientación, y aunque estas son 8 historias distintas de 50 minutos, todas están unidas por fondos y temas similares, personajes de edad similar, algunas ideas superpuestas. Hay ventajas en los enfoques como desventajas. Vale la pena recordar que estos temas son de intimidación, sexualidad, autoaceptación, presión académica, como lo que se encuentra detrás de la parte psicológica de los estudiantes, y de esta manera podemos abordar esto en el terror. Y como suele ser el caso, School Tales o cuentos escolares es bueno para desarrollar en este ambiente de horror social mucho más aterrador y hasta cierto punto sobrenatural. Cuando las cosas sobrenaturales aparecen, en su mayoría se tratan un poco de moderación. O sea, el tema que se quiere abordar, que poco a poco se va introduciendo para que nosotros comprendamos que hay un trasfondo o un pecado por el cual se va a desarrollar esta trama. Hay muchos influencers en las redes sociales en esta antología, transmisiones en vivos, grupos, chats, y de la misma manera se puede utilizar lo de la superficialidad, donde ellos están más inmersos en quién es más inteligente, quién es la más hermosa, quién es el más influyente. Son temas bastante de moda, lo que hace que uno también quede atrapado por la trampa. La mayoría de las historias están bien, solo que hay cosas un poco extrañas porque llegan a ser hasta repulsivas en algunas ocasiones, estas partes de terror que hay muchas personas no lo soportarían, y otros como que quieren introducir algo de comedia. Yo creo que varía de acuerdo a cómo el espectador se sienta comprometido con todo esto. Un ejemplo de esto sería el episodio de un adolescente de pie en el patio de una escuela. Alguien dijo una vez que la vida es como las manecillas de un reloj. Dice una voz en off, siempre vuelven al mismo lugar repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, lo que hace también que el guión sea de acorde junto con la trama. En el primer episodio podemos ver que se ven a las 7 de la mañana, involucra una aula cuyos estudiantes creen que está maldito. La leyenda dice: un libro para una clase en particular está escrito en la pizarra todas las mañanas a las 7 de la mañana. Si alguno no tiene el libro cuando la clase comienza a las 8, los fantasmas que acechan al aula matarán a esa persona. Esa persona también será borrada de la memoria de todos. Vemos esto como cuando un estudiante olvida un libro y para el precio todavía paga el precio de haber olvidado este libro. Por alguna razón, una estudiante llamada Q ha sido la encargada de estar a las 7 para tomar una foto de la pizarra y ponerla en una cadena de texto de clase. Pero él está cansado de estar bajo el pulgar del resto de los estudiantes, exigiéndole a todos que se deben presentar a las 7 de la mañana. Y entonces otros deciden hacer lo mismo, ¿verdad? Para poder continuar con esto mismo. Resulta que uno de ellos, de los encargados es el primer capítulo, del encargado de decirle a los demás que el libro deben llevar, le escribe el equivocado, y él por un inconveniente que había tenido con Q, entonces decide matarlos a todos. Yo pensaba que era una película, porque realmente es aterradora, hasta que al final me di cuenta que era una antología. A mí me gustan las antologías de terror y esta es buena, aunque sí resalto que tiene momentos tan desagradables que a veces yo misma tuve que adelantarlos, porque puede contar historias bastante aterradoras, incluso cuando los cineastas solo tienen tiempo para un episodio. Cuando toman en cuenta no solo la parte de asustar, sino las emociones de las personas, creo que queda bastante bien. Y en este sentido hay que resaltar
como estos jóvenes, como en Tailandia, no solo con esta serie, sino con la serie de La chica de a ninguna parte, de Girl from Nowhere, que es básicamente similar, aunque la diferencia es que en la otra trataban de decirte en cada episodio de lo que nosotros no debemos hacer, o por lo menos las consecuencias de las cosas. En este sentido es similar, lo único que es mucho más aterrador, donde las personas en cada episodio pueden darse cuenta que nosotros tenemos que ser tolerantes con los demás, que tenemos que ser sencillos, que tenemos que apreciar también a los demás, que la envidia puede ser la causa de tu propia muerte, y como no, el capítulo final de querer hacer en los live, de querer tener muchos espectadores y muchos seguidores, y por eso hacer cualquier cosa. Yo sé que eso está muy en boga últimamente, de cómo las personas hacen cualquier cosa para poder llamar la atención. También está el capítulo del almuerzo, donde este capítulo está involucrado con magia negra, donde la madre tiene el cuerpo de su hijo, el cráneo de su hijo, en una serie de ceremonia para ella de esa manera ofrecerle al espíritu de su hijo, que realmente es representado por un demonio, para que la comida de ella sea la mejor y todos quieran ir a almorzar allá. Y como un estudiante la denuncia diciendo que ella está vendiendo carne de perro, y él hace varios live, se da cuenta que las personas se interesan por eso, por lo cual él quiere seguir insistiendo en el tema para tener más atención, y obviamente que al final queda mal porque lo matan y su mismo cuerpo lo ponen en la sopa. O sea, son historias verdaderamente aterradoras, aunque sean de adolescentes. Son para adultos que tengan buen estómago. A mí en lo personal me gustó. No tengo quejas más que tal vez la sobreexposición de que todo al final tiene que ver con las redes sociales, del mismo capítulo también de la muchacha que es hermosa y a través es fea, y a través de una maldición se convierte en hermosa, ahora es modelo, ahora es famosa, ahora tiene muchos seguidores, y al final la que le tiene envidia decide hacer lo mismo, entrar en esa maldición, y los demonios que penetran en ellas las hacen comer carne humana. O sea que en conclusión, la mayoría de los capítulos tienen que ver con las redes sociales y tienen que ver con las enseñanzas de cómo estos pecados nos pueden a nosotros llevar a la muerte. De mi parte la recomiendo, está excelente, pero si usted tiene un estómago muy sensible, le recomiendo que no la vea porque puede ser espeluznante.